¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a estas cápsulas de Justo Especiales. Tenemos nuevamente a Adolfo Cárdenas Palafox, un estudioso y muy cercano y conocedor sobre todo de la animación cuadro por cuadro. El día de hoy vamos a hablar un poco de estas magias del cine, de estos efectos como especiales, la captura de movimiento, de los inicios y sobre todo de uno de sus principales exponentes, a alguien que prácticamente fue precinematográfico. No estamos hablando de Méliès, pero sí se parece mucho. Es Duchamp, segundo. Segundo de Chomón, exactamente. De Chomón, Sí, tiene... Y entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de estos fenómenos de qué es el cuadro por cuadro, también llamado stop motion, o movimiento detenido, ¿no? Basado justo en el principio de fotografía, de que 24 fotografías nos da un segundo de imagen. Y si nosotros dividimos estos segundos en campos, pues tenemos más campos. Bueno, hay animadores que manejan 12, 7, 24, más especializados 48, 60. Incluso hay cámaras de cine que son de uso científico, que para que se den una idea pueden grabar hasta 1000 cuadros por segundo. Sirve para ver, por ejemplo, cómo un cristal tiembla al momento que se le da un golpe, cómo el vidrio se hace o se va moviendo así. Pero bueno, vamos a empezar por lo básico, Adolfo. Un gusto tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias, Edmar, que le agradezco mucho. Aquí en la Universidad Justo Sierra. Platícanos, por favor, qué onda o qué es esto de la animación cuadro por cuadro. Habría que entender, y yo creo que me voy en antecedente, que habría que entender por qué esto se llama cuadro. Un poco lo platicamos en un podcast anterior, la parte de que el cine, no nos vamos a meter mucho en la historia del cine, pero se dan cuenta que al momento de tener 24 fotografías y al final de cuentas que esas 24 fotografías estén alineadas una con otra y además estén girando, o sea, estén proyectando, a 24 cuadros por segundo se crea el movimiento, ¿no? Que es el principio del cine, ¿no? Claro. Entonces, ahí habría que entender lo de la parte de los cuadros, que como bien decías, hoy en día sigue, por cierto, eso que empezó en el cine y que además de Segundo de Chomón y el cuadro por cuadro, hoy en día sigue siendo importante. Si tú de repente ves que en tu celular tiene unas funciones la cámara que graba 60 cuadros por segundo, pues querrá decir algo. Ojo, serán archivos más pesados, pero quiere decir es que en un segundo pueden grabar 60 de estos cuadros, que además ayudará muchísimo para las cámaras lentas. Claro. ¿No? Incluso que seguramente ustedes lo habrán visto, esta parte también de en un lugar donde se ven mucho las cámaras que tienen o que graban muchos cuadros, son en los deportes, ¿no? Claro. Hay una cámara que se llama la Phantom, que graba algo así como 800 o algo así cuadros, en donde se ve súper así como que el balón va haciéndose o la atleta que va nadando ve cómo se sale del agua y se ven hasta las gotas, ¿no? Entonces hay que entender que eso es el cuadro. Y entonces, ¿qué pasa con la animación cuadro por cuadro? Pues lo que encuentran después de como también, todo esto tiene que ver muchas investigaciones, ¿no? Es Marco, claro. Es muy interesante, que es, ¿qué pasa si yo grabo nada más, o en ese caso filmo un cuadro, y después filmo otro donde hay algo que se mueve, se empieza a mover, ¿no? Es decir, vamos a poner en el básico, que es, por ejemplo, una muñeca que está de pie, grabo un cuadro, pero el siguiente la muevo tantito, después la puedo mover tantito más, un poco más, y obviamente que si ya hay un momento que tengo varios movimientos y los corro, lo que se va a percibir es el movimiento. Claro, estamos hablando de tiempo, digamos, la diferencia entre tiempo de grabación y tiempo de reproducción. Al momento de que reproducimos, se reproduce siempre a esa velocidad constante. Y es lo que permite que nuestro ojo, gracias a un fenómeno también llamado la persistencia de la visión, ¿no? Ajá, sí. Que el ojo registre o detecte como natural ese movimiento siempre a 24 cuadros o a 30 si es video. El tiempo de reproducción no cambia, lo que va a cambiar es el tiempo de grabación. De ahí que podemos tener cámaras lentas, que son menos cuadros, y cámaras rápidas, que son más cuadros, reproducidos siempre en esa cadencia. Sí, como bien dices, Mar, ahí no cambia la parte de la reproducción, ¿no? Y esto que dices de la percepción del tiempo, yo creo que incluso es tema como de otro podcast, que tiene que ver también con mucho la parte de la edición,
¿no? Claro. Que es esta parte, la escuela soviética de cine. Hay muchas investigaciones al respecto y creo que es muy interesante lograrlo, ¿no? Porque además tiene que ver con la edición. Pero es justamente eso, es cómo al final de cuentas se reproduce a la misma velocidad, pero se graba diferente, ¿no? Muy bien, sí, y sobre todo, bueno, entender que el cuadro por cuadro, desafortunadamente siempre lo estamos ligando con las técnicas de Disney, con Tim Burton, con los muñecos, técnicas como, más bien de casas productoras muy conocidas, pero realmente se puede hacer cuadro por cuadro con cualquier cosa. De hecho, los dibujos de lápiz son una técnica cuadro por cuadro Claro. que se le conoce como animación tradicional, pero al final de cuentas no deja de ser cuadro por cuadro. Entendamos entonces el principio. El principio es el cambio entre una imagen y otra. Gracias a esos cambios es que se percibe la animación. ¿Sí? Y así podemos tener animación con plastilina, como Wallace y Gromit de la casa productora Harman Animation, como la animación con objetos, Sí, sí, sí. la animación, digamos, de arena. Entonces, bueno, tenemos muchos, pero queremos hablar el día de hoy muy en específico de uno de los precursores. No es, bueno, no es tan común como Méliès, por ejemplo, no es tan publicitado, no es tan conocido, pero no así su trabajo. Tiene más de 700 películas, ¿no? Sí, Y en una época, estamos hablando de finales de los 1800, 1860, 69, 70, donde se empieza a hacer sus trabajos. Estamos hablando de Segundo. Segundo de Chomón, un pionero de esta parte de la animación, un pionero en muchos aspectos. Hay que pensar que entonces el cine, 1898, ¿no? Es decir, Segundo de Chomón, aunque obviamente nació en el siglo XIX, en realidad se desarrolla mucho más en el siglo XX, ¿no? Que es la parte en donde él primero empieza, es muy interesante, él hace como muchos trabajos, pero en algún momento se da cuenta que el cine le interesa. Pero además le interesa la parte del trucaje, de los efectos especiales, que son muy socorridos. Y en algún momento, después de haber estudiado como muchas cuestiones, empieza a asistir a gente que hace películas y todo esto, decide irse a Francia. Y en Francia, específicamente en París, empieza a trabajar con muchos lugares y además se casa. Y esa parte de casarse con una mujer que en realidad también está metida en el mundo del cine. Y ella está muy metida con, justamente de lo que hemos hablado, es este pionero muy importante del cine fantástico, de muchas cuestiones, que es Georges Méliès, ¿no? Georges Méliès es el famosísimo director de la película El viaje a la luna, cuya imagen seguramente habrán visto, que es la luna, y en la luna llega una bala, parece como una bala, pero es una nave, y son los ojos. Claro. Esa es una imagen icónica del cine. Claro. Bueno, bueno, entonces empieza a trabajar con el Smart y empieza a descubrir la parte de los trucos. Y entonces Méliès hacía muchos trucos, incluso Méliès hacía un poco de stop motion al final de cuentas, ¿no? Claro, de montaje. Sí, sí, sí. Ahí la clave, el asunto es el montaje, es cómo estás editando. Es decir, cómo hacías un corte y de repente aparecía una nave que no estaba ahí, ¿no? Es un poco, después en edición se llamará aparecer por pop, ¿no? Que es así, de repente, ¡pup!, apareces, ¿no? Y eso será muy importante para la parte de investigar, para tratar de buscar de Segundo de Chomón. Después, por algunas cuestiones, tendrá que regresar a España, pero se quedará mucho con esta idea, Chomón, de que esto tiene realmente un camino por recorrer muy interesante. Claro, y ¿no? aparte van en paralelo, justo, hay muchas producciones que podemos decir que son similares. Segundo tiene un corto que se llama Viaje a Júpiter. Sí. Y Méliès Viaje a la Luna.
Y fíjate que no siempre fue así. En los inicios de Segundo tiene un corto que se llama El heredero de la casa, donde es una ficción, donde hay un joven que es muy feo físicamente, donde publica que el heredero de la casa mayor está buscando matrimonio. Entonces todas las muchachas lo persiguen y hay una persecución ahí, muy similar, por ejemplo, a la película de los Beatles, donde salen y todas las muchachas van tras los Ya Beatles. sé. Bueno, imagínate que es el mismo principio, pero ahí es donde empieza a experimentar justo con estos trucos. Estos trucos, como bien lo dices, de pop o de corte de cámara, que después fue el principio tanto de él como de Georges Méliès, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces Segundo Chomón empieza a hacer todas estas experimentos, como dices, Mar, sus películas, y aquí hay que siempre como tener en cuenta que el cine en esa época sigue siendo mudo. No, ahorita todavía no. Después ya habrá un momento en donde ya, 1927, el cine con el cantante de jazz se hace sonoro, pero sigue siendo mudo. Entonces la imagen es muy importante. Yo creo que por eso todos estos están muy clavados con la imagen, de descubrir qué más se puede hacer. Y Segundo de Chomón es realmente un buenísimo, porque empieza a ser experto en trucaje, en efectos especiales, y empieza a encontrar que también dentro de sus cortos se pueden meter, ojo, hay que pensar que siempre son cortos, es muy difícil hacer un largometraje, por el presupuesto, por el tiempo, incluso por las cámaras, ¿no? Todavía. Pero lo que sí es que logra, al final de cuentas, es que empieza a tener como unos acercamientos y es muy claro que será un personaje muy importante dentro del cine de stop motion. Claro, y sobre todo, bueno, tiene unos montajes hay uno que a mí me llamó mucho la atención, que se llama Los acróbatas japoneses, que es justo una toma cenital. Entonces se ve, bueno, el truco es un niño cargando 6 personas y para esa época, donde no había tanta, digamos, tanto ciencia, tanta trayectoria en el cine, experimentar con esa cámara en cenital, donde la vista nos engaña y vemos estos acróbatas volando y gracias a tan solo mover la cámara, que después también Méliès hizo otro muy parecido que se llama La cabeza inflable. Sí, claro, sí. Que es buenísimo, que es un corte, es una postproducción. Pero hay uno en especial que es, digamos, de lo más famoso que tiene Segundo, que se llama El Hotel Eléctrico. Sí. Es una locura, de veras, si pueden, véanlo, es una verdadera locura. ¿De qué trata? Piensen esto, que es muy interesante, piensen que tú llegas a un hotel y el hotel tiene un mecanismo como hasta de ciencia ficción que acomoda toda tu ropa, toda tu ropa, la acomoda en los cajones y todo esto. Además, si tú te quitas los zapatos también te los acomoda, todo. Es súper, por eso es un poco eléctrico. Yo creo que no encontraba Segundo de otra manera. Y entonces es esta pareja que llega a un hotel, que este es el hotel eléctrico, sube a su habitación y pasa esto como de fantástico, que ellos realmente poco se mueven porque todo está como algo así como automatizado, ¿no? Es más, parecería, ¿no? Hoy en día. Y entonces, a partir del uso de justamente el stop motion, se ve cómo la ropa se va acomodando en los cajones, cómo ahí se ponen los zapatos en una parte, están los ganchos, y entonces ellos están súper a gusto. Pues imagínense que todo te hagan esto, pues estás así a gusto, porque además es claramente, y ese es el truco, ¿no es, Mar? Que no hay personas, nada más están ellos en el cuarto. Claro. ¿No? Sí. Entonces, de esto un poco trata, que es así como fantástico cómo se ve. Y está muy bien logrado. Eso es una realidad, ¿no? Claro, y en la combinación entre cuadro por cuadro y acción viva, es decir, las personas, hay una escena donde ella se va a peinar, y entonces el peine solo empieza a justo hacer esta labor, estas acciones, el combinar. Imagínense cuadro por cuadro, la persona se tiene que estar muy quieta para que el peine, mientras que el animador esté haciendo este peinado o el bolear de zapatos. Sí, que es otra escena. bolear de zapatos o amarrar, ¿te acuerdas? Claro. Hay como muchos, como entre agujetas o algo se amarra, que dices, está increíble, se amarra. Eso es tiempo. Hay que pensar, Esmar, que lo que sí es que técnicamente eso lleva mucho tiempo. Como dices, que se quede la actriz, que se quede el actor ahí, aunque sea el zapato, se tiene que quedar ahí y sí tiene que coincidir. La cámara
una de las claves del stop motion es que no se tiene que mover. Nada. Nada. Si no, no sale esto. Si se mueve tantito es si alguien por error le pegó, otra vez todo, ¿no? Claro. Entonces, es como, yo creo que al final de cuentas esto nos puede llevar a pensar que son como unos artesanos. Segundo de Chomón es como un artesano que está haciendo todas las piezas poco a poco, ¿no? Y este es un enorme ejemplo de esto. Claro, y regresamos al mismo concepto de tiempo de reproducción. Uno lo ve en pantalla y son segundos lo que dura la escena. Pero de producción, de pensarlo, de idear el truco para que, por ejemplo, no se vea la mano que mueve el cepillo para lustrar zapatos. Sí. ¿Cómo lo hace? Es por eso que todavía la animación cuadro por cuadro se considera un poco de magia, ¿no? Es de un fenómeno óptico que lo que busca y lo que logra es engañar justo a los espectadores, ¿no? Con el hotel eléctrico. Sí, porque además en todo no se ve nada, ¿no? O sea, piensen, no se ve nada cuando alguien de repente se abre un cajón. O sea, de la nada se abre un cajón. O sea, dices, Sí. ¿y esto cómo se abre? Y se van acomodando todas las cuestiones, ¿no? Y entonces, pues obviamente que Segundo de Chomón estaba muy claro que además en la parte de la realización, él tenía también muy claro que aquí algo que es muy importante es la edición. Claro. ¿No? La edición es fundamental, porque sí tienes que tener muchísimo cuidado en la parte de la edición, es una acción muy detallada para que poder lograr toda esta parte. Sí, y también, bueno, salió él, igual que Méliès, también salió en muchas de sus obras como protagonista y también sus parejas, ¿no? Recordemos que la esposa de Georges, que es, él, por cierto, también es de París, Francia, también salía como actriz. De hecho, cuenta la historia que Méliès era, bueno, considerado como el mago, pero realmente era un mago de circo, era un ilusionista que al momento en que vio las posibilidades de la cámara, del uso de humo, del corte justo de bobina, dijo, esto es lo que estaba buscando para mis actos de magia, ¿no? Sí, claro. ¿No? E incluso, bueno... Esta cuestión de la magia, perdón, Esmar, yo creo que es muy importante porque sí es una de las influencias muy importantes que se recibiera Segundo de Chomón de Georges Méliès. Es muy importante. Esta Méliès es, incluso para muchas y muchos historiadores, Méliès es el padre del cine fantástico, ¿no? De toda esta parte que es súper fantástico de verlo. Y de ahí seguramente Chomón, que lo conoció, que le digo, estuvo en una relación ahí, seguramente ahí tomó y se inspiró. Y entonces lo quiso plasmar, y lo quiso plasmar a su manera. Y yo creo que el Hotel Eléctrico es un muy buen ejemplo de ello. No, y como un desafío creativo, ¿no? Aparte deja la técnica, bueno, la creación de la técnica porque no estaba tan fundamentada como ahora, el experimentar con esto, es decir, cambiar la toma cenital o lograr que funcione estas cosas en automático, este truco de la animación, estas experimentaciones que no había, resolver la toma, la parte estética, la parte, digamos, creativa de una historia contada en esa época, ¿no? Y vienen cosas tan relevantes como, por ejemplo, cómo sería un viaje a Júpiter. Sí. En esa época, ¿cómo se representa, por ejemplo, la Vía Láctea? ¿No? Que son unas como diosas bailando ahí, ¿no? Como en la parte de Viaje a la Luna que mencionabas, ¿cómo se ve un marciano, un lunático? No es marciano, porque sería de Marte. Un lunático, ¿cómo sería? ¿Cómo bajar de la Luna? Ese se me hace así increíble. O sea, no quiero decir un spoiler, pero al final de cuentas tiene una manera muy curiosa de cómo llegar desde la Tierra a la Luna, pero obviamente que todo eso que lograron de hacerlo de aquí a allá, ¿cómo le haces para regresar? Sí, claro. Porque pues no tienes todos los instrumentos ahí en la Luna. Entonces a Méliès se le ocurrió una historia muy curiosa de cómo vas a regresar a la Tierra, ¿no? Pero todo esto dices es como esa cuestión de la creatividad. Y yo creo que como también en esta parte de Segundo de Chomón, que lo que tiene que ver es esta parte también de encontrar. Y yo sí creo que a partir también hay un momento que el azar también juega a tu favor. Pero el azar te llega si estás trabajándole. Ese no llega así como nada más estás sentado. Estás trabajando y dices, encontré. Yo quiero pensar que muchos de estos personas lo que sí se apuntaban lo que estaban haciendo. Para después volverlo a hacer. Porque si le salía de una manera muy aleatoria, decían, oye, ¿cómo lo hicimos? Entonces, sí apúntale qué hicimos para tener claridad.
para que lo podamos volver a hacer. ¿no? Para recrearlo, sí. De Sí, hecho, sí. de los primeros vestigios, bueno, cuenta la historia que Stuart Blackton, que fue de los primeros animadores de línea y de cuadro, estaba en un barco, estaba esperando a que llegaran por él y no tenía nada que hacer, tenía todo su equipo de filmación, porque no era video, era cine, y entonces decidió hacer con lo que tenía a la mano. Entonces agarró botellas de vino, vasos, y empezó a hacer lo que se considera la primera animación cuadro por cuadro, que desafortunadamente cuenta la leyenda que también se perdió, ¿no? Blackton trabajó mucho con Tomás Alva Edison, Sí, claro. haciendo Sí. una famosa serie llamada Caras Humorísticas. Sí. Pero bueno, Stuart Blackton tiene también como su que ver con estas cosas de Claro. animación cuadro por cuadro. Sí. Igual como fenómeno de experimentación. De hecho, así surgieron la mayoría de técnicas. Y actualmente, bueno, tenemos también muchas producciones como el famoso largometraje ya, de Soy Frankelda. Ah, claro, sí, ¿No? totalmente. El primer largometraje mexicano en stop motion, ¿no? Claro. Todo lo anterior había sido corto, ¿no? O a lo mejor hasta mediometraje, pero este es el primero. ¿no? Sí, el primero, digo, como publicitado sí, fue un experimento muy bueno Soy Frankelda, que empezó con una serie también, ¿no? Empezó Sí, con la serie exactamente, y ahí de recibió Frankelda. también el apoyo de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y también, pues bueno, con el apoyo que antes no había pues todo era modelado con plastilina, por ejemplo, o con muñecos como Trinka, que es un animador sueco que hace muñecos de madera, pero ahora ya vemos animaciones hechas con impresión 3D. Claro. Es decir, Sí. la tecnología nos lleva, bueno, ya no hablemos de inteligencias artificiales, que vino a cambiar, eso sería como más motion graphics, no es tanto animación stop motion, pero el uso de nuevos materiales. Claro, sí. Porque además de stop motion podríamos hablar de muchos aspectos, de mucha gente que intentó, como bien dices, no solamente aquí con plastilina, con muñecos, sino con otras cosas. Hay uno muy famoso también que empieza a recrear con insectos muertos y disecados, los empieza a mover. O sea, un poco como de títere los empieza a mover. Pero hay gente que hace, por ejemplo, yo he visto, hay gente que hace stop motion con piedras. Sí. ¿no? Y a partir del movimiento de las piedras se crean otros. Pero bueno, es muy amplio la parte del stop motion y todo lo que, el panorama y el universo puede ser hasta de tu cocina si quieres, ¿no? Claro. No, igual hay series como El Pequeño Chef, Tiny Chef, que es animación cuadro por cuadro, o cosas más oscuras y más densas. Hay un animador que se llama Jan Svanmeier, que tiene Alicia en el País de las Maravillas, tiene claro, diálogos interpersonales, tiene unas cosas muy conceptuales, más tirándole hacia lo oscuro, al oscurantismo, pero no deja de ser importante y relevante. Acerca de igual de Segundo, que también tiene unas cosas difíciles de entender. Sí, claro, sí. Pero es al final de cuentas, esto que estamos viendo de Segundo de Blackton, es al principio al final de cuentas, lo que también tiene que ver con, por ejemplo, Isla de Perros. Sí. Wes Anderson, ¿no? Es el principio, hay una cuestión que es muy parecida. O el señor Fox. Exactamente, el fantástico señor Fox. Claro, y de ahí, pues bueno, ya el cine comercial, Wallace y Gromit, la Harman Animation, tenemos mucho tema para comentar con esto, pero bueno, ¿para dónde va? ¿Tú cuáles crees que es el problema ya así como para ir terminando, con esta inclusión de las inteligencias artificiales donde pues podemos emular estos tipos de animaciones y tristemente se está perdiendo esto, aunque siempre hay estos como booms de animación cuadro por cuadro, pero ya con inteligencia artificial es muy sencillo y es una herramienta, pero claro. ¿para dónde va? ¿Para dónde va la animación? Es difícil, yo creo que estamos en un momento que sí es una encrucijada, no está tan fácil ver hacia el horizonte y el futuro y pronosticar algo. Yo creo que encontraremos un momento en donde la parte técnica se podrá resolver de una manera, pero la parte, digamos, de contar la historia, de lo que se quiere contar, creo que seguirá siendo un proceso que hasta ahora no está del todo claro cómo se hace ese proceso. Es decir, hoy en día tenemos una serie de animación de Darren Aronofsky,
no sé si has escuchado de ella, en donde está totalmente hecha con inteligencia artificial. Pero obviamente entiendo que sí metieron cuestiones como de guión y todo esto. Y es una serie real y tiene que ver con la historia de Estados Unidos. Entonces incluso están personajes muy importantes de la historia de Estados Unidos ahí, pero todo hecho con inteligencia artificial. Pero yo quiero pensar que sigue queriéndose alimentar de una historia que se crea pensando como en sentimientos, en historias, y que ahí la parte del ser humano será un factor importante y relevante y necesario. Claro, un ejemplo de esto es también Pinocho de Guillermo del Toro, Claro, sí, que totalmente. hecha en animación cuadro por cuadro. Dice Guillermo del Toro en una conferencia, pues la técnica cualquiera la puede dominar, pero mi versión de Pinocho, la versión no, digamos, no bonita, Pinocho construido a base de golpes y en una borrachera de Gepetto, con el duelo de su hijo, o sea, ese Pinocho monstruoso, que es característica también de la cinematografía de Guillermo, Sí, ¿no? claro, Del Toro. totalmente. Entonces, contarlo así, hacer su versión de cuadro por cuadro de Pinocho, fue lo relevante de Claro, esto, ¿no? yo No creo que es muy tanto, bueno, sí importante. la técnica aparte, es Sí, sí, indudable sí. que es magistral, los animadores que ocupó Del Toro para esto, pero sí, toda la parte, digamos, estética, es muy característica de él. Lo mismo con Méliès, que si vemos uno, lo podemos hasta cierto punto reconocer. Tienen Claro. como, al momento de que ser manufacturado, ser una parte más artesanal, más artística, dejamos en cada animación justo esa parte, ese como estilo, ¿no? Sí. Y en Segundo de Chomón también lo veremos. ¿Cómo no? Yo estoy claro que Segundo de Chomón, por eso lo hemos traído, por eso tú me lo propusiste, lo platicamos, todo esto, y dije, sí, es alguien que también está Que muy interesante. debíamos darlo a conocer Sí, también, claro, porque no totalmente. solo Méliès. Bueno, pues fue un gusto haber trabajado y haber platicado el día de hoy contigo. Muchas Tenemos gracias. tema para muchos, Sí, sí, muchos sí. cortos de esto, pero bueno, fue un gusto haber estado contigo, Adolfo. Gracias, Muchísimas muchas gracias. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Esto fue Justo Especiales, aquí con Adolfo Cárdenas Palafox, y el día de hoy fue Animación Cuadro por Cuadro. Gracias.